Ya tengo por aquí conmigo al responsable del Sindicato Obrero Independiente, Fernando Ojeda. Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. Hacía ya tiempo de la última vez Bueno, que no compartíamos tanto, espacio. no tanto. Vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante, y es que lo estábamos comentando antes de arrancar la entrevista, y muchas veces que se nos olvida que como trabajadores tenemos nuestros propios derechos, se nos tiene que cuidar, no tenemos que conocer qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué podemos permitir que haga la empresa con nosotros y qué no. En resumen, tú me explicabas que esto se podría englobar en el término de riesgos psicosociales. Si te parece, vamos a explicar un poco en qué consiste este término y de ahí partimos con el resto de toda la entrevista, que ya puedo adelantar de verdad que va a ser muy importante, interesante, y esperemos que a más de uno le abramos los ojos y entiendan los derechos que tienen. Esperemos que sea así, Lucía. Sí, yo para empezar diría que el propio artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es el que marca y obliga al empresario, bien sea privado o público, a la protección del trabajador. Esa protección se engloba en todos los factores, tanto físicos como psicológicos. Tanto unos como otros al final pues se derivan en lo que no quiere ningún empresario, que es la falta de productividad, el absentismo laboral o la conflictividad laboral dentro de la propia empresa. Los riesgos psicosociales, digamos que han venido para quedarse y siempre estuvieron ahí. Lo que sí que es cierto es que ahora sí que se están haciendo. Ayer mismo en Baleares se hacía un simposium de este tema, donde acudían pues, directivos de mutuas, de accidentes de trabajo, de servicios de prevención, etcétera, porque realmente sigue siendo un elemento que a las empresas les supone un coste económico muy alto y no terminan, digamos, de cuajar de qué manera o de qué formas podemos llegar a que ese trabajador no se vaya o se vaya de la empresa y deje la empresa, o tenga un absentismo recurrente, lo cual también supone digamos, un perjuicio económico y una baja rentabilidad para la empresa. Pierde competitividad y al final pues la empresa no es viable. En la administración pública, que es un poco la que yo conozco y donde nosotros hemos visto el estudio que se ha realizado recientemente, hemos visto el estudio. En realidad, digamos, son como por poner un símil, como las encuestas o estas que se hacen en los partidos políticos cada X tiempo para saber cómo va el proceso de voluntad de voto, ¿no? La voluntad del votante. Pues esto es lo mismo, digamos, es una foto fija de un momento determinado. Entonces, el servicio de prevención, a través de la elección de un método apropiado que viene en la guía del Ministerio de Trabajo, elige un método y con ese método buscamos, en este caso ha sido en las 5 residencias de ancianos de la Diputación Provincial, buscamos el termómetro, la temperatura, el ambiente laboral que existe en esas residencias. Y para eso hacemos unas encuestas anónimas, totalmente subjetivas, donde lo que queremos es encontrar de parte del trabajador que nos diga cómo se encuentra a nivel de participación, cómo se encuentra a nivel de formación, cómo se encuentra a nivel de motivación, factores psicosociales que al final influyen, digamos, en el trabajo del día a día. Vamos por partes, si te parece. ¿En qué momento se ha realizado este estudio para poner fecha? Este estudio lo han hecho recientemente, hace 2 meses, pero no es menos cierto que hace justo ahora 10 años hicieron un mismo estudio. La otra vez, en el año 2012, fue obligado por la Unión Europea a través de la Inspección de Trabajo en los centros residenciales, y esta vez, digamos, se ha hecho como recordatorio o como, digamos, una reevaluación de aquel que se hizo entonces hace 10 años. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa a mí como delegado de prevención y de cara a mis compañeros? Que la foto fija que se hizo entonces y la foto fija que se ha hecho hoy resulta que no ha cambiado en nada. Aunque la participación en estos métodos generalmente se suele exigir para que, digamos, sea un resultado fiable, una participación una mínima, se habla siempre de un 60% de la plantilla. Es cierto que aquí ha sido menor, pero seguramente no por culpa de los trabajadores, sino por culpa en parte de la empresa,
que no ha hecho lo suficiente por informar de que se iba a realizar y no dar el tiempo suficiente también para realizar estas encuestas de forma pues, bueno, que garantice a cada trabajador su tiempo libre, etcétera. Entonces, esas dos fotos fijas son preocupantes porque son iguales después de 10 años. Y digamos que el método o las reglas que se quieren imponer por parte del Servicio de Prevención para solucionar estos problemas psicosociales que sí que se han detectado y que siguen y perduran después de 10 años, pues son las mismas que pusimos entonces hace 10 años. Es decir, no podemos poner las mismas soluciones a unos problemas de hace 10 años y pensando que ahora los vamos a solucionar. No, tenemos que cambiar las propuestas de solución. Y ahí es donde también nosotros, los delegados de prevención, estamos exigiendo que el Servicio de Prevención se siente con nosotros, con los técnicos de prevención, se siente con nosotros, con el psicólogo, con los especialistas, en el Comité de Salud, y ahí entre todos podamos, en un grupo de trabajo, decir cuáles son la planificación más adecuada para que esos riesgos psicosociales que se han detectado podemos reducirlos o incluso evitarlos para así evitar la siniestralidad laboral y por ende el coste económico de la Diputación. Antes de hablar de soluciones o de los resultados que ha arrojado este estudio, si te parece, ¿nos puedes explicar qué se ha analizado, por qué se ha preguntado, qué ítems? Aquí los ítems que se mira es principalmente el rol que desempeña el trabajador, la carga de trabajo, la participación, la supervisión. Se mira un poco, digamos, la situación, la persona que está trabajando, pues si se siente valorada, si la dejan dentro si trabaja en equipo, la dejan participar en el equipo. Cuando se compra una herramienta, si le preguntan qué herramienta puede ser más adecuada o no, porque al fin y al cabo la va a hacer uso él. Luego hay otros ítems que se valoran y que, por ejemplo, los hemos tenido, digamos, más a flor de piel con ocasión del COVID, que es el tema de no solo la carga física de trabajo, sino la carga emocional, ¿no? Cuando alguien está de cara al público o alguien está al cuidado de ancianos, como es en el caso de las 5 residencias, la contención que el trabajador tiene que tener, el enfermero, el limpiador y el auxiliar de enfermería, la contención emocional que debemos de tener con el anciano al cual estamos cuidando y protegiendo, pues es muy fuerte. Cuando digamos el riesgo psicosocial no se pone o no ponemos soluciones o no ponemos algo que motive que eso no salte la chispa, pues lo que puede ocurrir es que el trabajador se rompe. ¿En qué sentido? Pues bueno, nosotros hemos pedido, por ejemplo, con el tema de la carga emocional, con el tema del COVID, hemos visto y vemos la población de trabajadores de las residencias totalmente destrozada al día de hoy. ¿Qué ha hecho la empresa para, digamos, que eso vaya menos, que el trabajador se recupere? ¿Lo ha motivado? ¿Lo ha recompensado? ¿Qué ha hecho? Pues no ha hecho nada. Lo único que hizo es dar 2 días para disfrutar en 2 años, o sea, un día por año, que lo hizo 2 años después de que empezara el COVID en marzo del 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Que es entonces, en aquel momento, cuando empieza el problema, cuando la carga emocional, cuando las muertes no son evitables, cuando no puedes, las familias tienes que impedirles que entren a ver a su familiar que está muriendo, esa carga emocional que tiene el enfermero, el auxiliar de enfermería, el médico, en la residencia, pues es una carga emocional muy dura y eso la empresa debe de poner medios para que no sobrepase al trabajador y no le produzca pues, una enfermedad psicológica, una depresión, un trastorno ansioso depresivo, que eso es lo que nos está produciendo la falta de medidas. Y esas enfermedades psicológicas, esas bajas de índole psicológico, que son las que más abundan en la Diputación y son catalogadas como enfermedades comunes, y por eso, digamos, las intentamos hacer como invisibles, porque cuando damos cuenta de cara a los políticos o de cara a los representantes de los trabajadores, la empresa, la Diputación Provincial, da cuenta de los accidentes de trabajo con o sin baja, pero los accidentes de trabajo. Pero no nos damos cuenta de que hay otro tipo de accidentes, vamos a decirlo así, que son
este tipo de incapacidades temporales, que suelen ser muchas más duraderas en el tiempo, que son más lentas en conformarse, pero mucho más lentas también en recuperarse. Y ahí es donde nosotros, los delegados de prevención, tenemos que poner nuestro granito de arena y proponer medidas para que no ocurra lo que está ocurriendo, que ahora mismo la Diputación pues tiene un gasto en torno al $500.000 anual en temas de bajas por riesgos psicosociales. ¿Qué trasladaron los trabajadores de las residencias de la Diputación? ¿Qué está pasando que no vemos? Bueno, pues mira, ellos lo dividen en 3 grupos. Un grupo primero, que digamos sería el tema de oficinas y personas del grupo A1. Luego un segundo grupo que englobaría auxiliares de enfermería y demás. Y luego un tercer grupo ya donde meteríamos lavanderos, limpiadores, ordenanzas, porteros y demás. Lo que sí que es cierto es que según vas bajando de grupo, las quejas en cuanto a que no hay una supervisión adecuada o que hay una supervisión excesiva, en cuanto a que no se les da participación en el método de trabajo, en cuanto a que no se les advierte realmente cuáles son sus funciones, lo cual crea enfrentamientos entre compañeros y me han dicho que vaya a la cocina, si soy un limpiador, tengo o no tengo que ir a la cocina porque falta un cocinero, los métodos de trabajo, la organización, todo eso al final es lo que cala en el trabajador. Por ponerte un ejemplo, yo soy un limpiador, me contratan 3 meses, me voy a Oña, llego allí y empiezo un sábado a trabajar. Llego allí, no tengo ningún mando intermedio. Al mando intermedio me refiero a un gobernante que pudiera decirme, mire usted, aquí tiene un protocolo de 30 hojas, se lo lee usted y esto es lo que usted tiene que hacer. No, eso no existe. Yo llego allí y no hay gobernante. Y como no hay gobernante, el compañero que le acabo de conocer en ese momento me dice, bueno, pues mira, vete haciendo esto y luego vas al bar y haces esto otro. ¿Y qué ocurre si yo mientras voy a hacer esto o lo otro, usando un producto químico, me salta a los ojos porque nadie me ha dicho que tengo que, para manejar ese producto, tengo que ponerme unas gafas, etcétera? O sea, todo eso, que es una formación previa a la incorporación en el puesto, el reconocimiento médico, la designación o la distribución de las funciones concretas, la distribución de los tiempos, lo que no puede ser, muchas cosas que ocurren ahora, que te llaman por teléfono, mañana te tocaba de mañana, te llaman a las 9 de la noche, oye, mañana no vengas de mañana, que me viene mal, vente de tarde. Pues ya, yo por la mañana tengo mis cosas que hacer porque ya hace una semana que quedé para mañana, por la mañana hacer unas cosas. Esos cambios, todo eso, debemos de reducirlo o eliminarlo. Debemos de tener una buena organización. El responsable de los riesgos psicosociales siempre es la empresa. Y la empresa es, a través del análisis de la organización, quien debe de disponer de los medios adecuados en la propia organización para que no exista este tipo de dudas, de conflictividad, de discriminación. Hoy mismo hablábamos, por ejemplo, Lucía, en la mesa de negociación de la promoción interna. ¿Cuánto importante es que los trabajadores, que además es un derecho constitucional, puedan promocionarse? Se están formando, están quitando su tiempo de sus hijos o de sus padres para poder ir a hacer un curso corriendo, van de un sitio a otro, salen del trabajo, se están formando para poder, a través de la carrera profesional, acceder a un puesto mejor y dar lo mejor de sí. Toda esa formación, esa información sobre la posibilidad de que un trabajador puede promocionar, las plazas que hay, etcétera. Todo eso no solo no se dice o se expone públicamente, sino que se medio esconde, con lo cual el trabajador al final dice, coño, pues si han nombrado a fulanito a dedo, le han puesto de gobernante, gana 1.000 euros más que yo, estaba como yo en el mismo puesto de trabajo, ¿y por qué? ¿Por qué ese señor a dedo, sin hacer, digamos, un concurso de méritos legal o establecer unas bases, unos criterios? En obras y vías nos pasa ahora mismo, hay gente que dice, jolín, ahora ha empezado el periodo invernal en cuanto a lo que es los retenes de emergencia. Hay gente que va a llegar mayo y va a tener 800 horas de horas extras o de sobrecarga de trabajo. En cambio otros, en vez de 800, van a tener 7. ¿Por qué esas diferencias entre unos y otros? ¿Eso qué crea? Pues eso crea un mal ambiente, eso crea luego que haya una rumorología, eso crea una discriminación, eso crea
al final que el trabajador no se sienta motivado, no se sienta productivo. El no reconocimiento, Lucía, que es otra de las cosas que es muy importante y muy fácil de hacer. No se reconoce al trabajador cuando hace una buena labor. Oye, pues buen trabajo, pues gracias. Oye, perdona, puedes... No, estamos como muy a la antigua, bien porque los recursos humanos de esta empresa tienen ya mucha edad y quizás por eso no se reciclan o no se han renovado, pero estamos todavía con el látigo. Y el látigo sujetas a la gente por el miedo, pero no te hace más productivo en la empresa. El arte de un buen gestor de recursos humanos es sacar de cada trabajador lo máximo que tenga, lo máximo, explotar al trabajador en lo máximo que tenga. Y explotar significa, en el buen sentido, yo tengo un contrato que te voy a dar un salario a cambio de que tú me hagas un trabajo. Pero es que yo ese trabajador, si le tengo motivado, va a querer hacer más. Va a querer, si soy auxiliar administrativo, voy a querer hacer de administrativo, voy a hacer lo posible por hacer un curso de perfeccionamiento, voy a formarme y en la empresa en la que trabajo voy a dejar todo mi potencial. Eso aquí no ocurre, eso aquí en la Diputación dicen, jolín, no trepan más que los vagos. Algún sindicalista por ahí de los que están todo el día de alfombra por los despachos. Aquí no trepa más que el amigo de no sé quién. Y esa sensación de los demás, que los hay, que son la mayoría, que son trabajadores, que son cumplidores, que son gente normal, funcionarios, como Dios manda, pues dicen ¿para qué voy a estar yo aquí estudiando? ¿Para qué voy a estar tal? Si después no me consideran las propuestas que hago, no me pregunta el jefe a la hora de hacer un cambio, etcétera. Esas cosas, esos pequeños detalles son los que diferencian la calidad de un servicio y el que haya un asentismo laboral pequeño y, por tanto, un coste económico pequeño. Me estabas contando que toda esta situación le ha costado a la Diputación, le está costando casi $500.000 de euros. Al año, y por desgracia va creciendo. Y es más, nos estamos dando cuenta, porque al final el riesgo psicosocial, que bien puede ser, al final, afectar tanto la salud física como psíquica, todos sabemos que la somatización del estrés laboral, que es el principal factor del riesgo psicosocial, al final se somatizan enfermedades. Y por desgracia, aunque yo hoy no voy a poder decir que existe una prueba científica de una relación directa entre el cáncer que tenemos en la Diputación Provincial con el ambiente laboral durante años que se vive, pero sí es cierto que los datos de cáncer, tanto de cáncer de mama como cáncer de próstata, otro tipo de cáncer, de linfoma, etcétera, otros temas como por ser intentos de suicidio, etcétera, son detalles que es cierto que se dan entre los taxistas, se dan entre los reporteros gráficos, se dan entre todos los colectivos se cuecen habas, pero es cierto que la Diputación coge la relación de los jubilados del año 2021 y te asusta el ver que ha fallecido una persona de 50 y pico años con un cáncer de hígado y que además conoces un poco la trayectoria laboral. Ya no digo la personal, pero sí un poco la laboral, sabes que lo que ha sufrido en un sentido, en otro y demás. Gente con estrés, bueno, yo he tenido que ir a casa y me lo sigue agradeciendo a día de hoy, a casa de un señor porque le podía ir a trabajar y le cumplir con su trabajo, e ir donde su hermana y decirle, tú no prohíbe a tu hermano, por favor, que vaya al trabajo, díselo a su médico, porque si no se va a morir en el trabajo. Tenía un estrés de caballo, y al final cogió la baja y hasta que se jubiló no le dieron el alta y siguió medicándose hasta que ha podido recuperarse. ¿Por qué? Porque era un señor que todo lo que le metían, todo el trabajo se lo comía, lo de tres, él se lo comía por pura responsabilidad, también a veces por miedo, por no decir no, o sea, hay que saber un poco diferenciar y como no sabemos cuáles son nuestras funciones, qué es lo que debo hacer o quién me intimida, porque hay muchas maneras de intimidar, te pueden intimidar con un correo electrónico, te pueden intimidar mandándote un compañero a decirte ten cuidado, que tú también tienes hijos, el trabajo es muy importante. Hay muchas maneras en el trabajo, al final son muchas horas y si trabajamos en grupo en la mayoría de los servicios de la Diputación y bueno, pues es complicado y bueno, aquí los jefes yo creo que deberían de formarse, tomar conciencia y sobre todo tener empatía con el trabajador. Cuando un limpiador asciende a gobernante, es decir,
y ha pasado por el resto de niveles, es un sargento o es un teniente que ha pasado por soldado, no es un señor que estudió una carrera y se puso aquí y no sabe lo que hace el soldado. Sí lo sabe. Esas personas generalmente suelen ser más empáticas porque han pasado por los sitios por donde están sus compañeros. Y de esa manera, pues nosotros lo que intentamos es que se reduzca, porque al final es una lacra que ya te digo que termina en muchos casos pues, con incapacidades permanentes, que las tenemos, y luego lo que te he dicho, ves la lista de jubilados y tienes que ver gente de mi edad con 40 y pico años con cáncer de próstata, incapacidad permanente absoluta, gente con cáncer de hígado, muchísimas mujeres con cáncer de mama. No sé, veo que el ambiente laboral, desde luego, en la Diputación no ayuda y que se puede mejorar. Lo único bueno que tiene esto es que todo está por mejorar, porque te repito lo que te decía antes, Lucía, la foto fija que se hizo en el 2012 y la que se ha hecho ahora con el mismo método es la misma. Y eso significa que no se han hecho bien las cosas y que estamos ante una situación, digamos, cruda y de fracaso total. ¿Qué soluciones proponéis para que la Diputación implemente e intente mejorar esta situación? Bueno, pues lo primero, tiene que haber formación. Todo pasa por una formación adecuada, por una información adecuada. Pasa porque los procesos burocráticos que tenemos en la redacción de puestos, la valoración de puestos, etcétera, se nos dé participación, se nos reconozca el trabajo que se hace. Aquel que necesita un plus de localización porque está localizable, pues que se le pague, que no tenga que estar luchando en los tribunales. Nosotros tenemos centenas de asuntos judiciales. Nosotros solo como un solo sindicato hoy tenemos centenas, en 3 años, centenares de sentencias judiciales. O sea, todo eso tenemos que abogar por la mediación, por el acuerdo, por el arbitraje. Tenemos que solucionar las cosas desde la base de eliminar la conflictividad. Y ahí el trabajador pues, se va a sentir más cómodo y va a dar más de sí. Entonces, hay que motivar al trabajador, hay que tener educación, hay que ser empático, hay que ser flexible, hay que también entender las circunstancias de cada persona. Hay personas que igual se acaban de divorciar, a otras personas que están pasando un duelo, otras personas. Hay que tener un poco de empatía para saber esa persona, pues igual necesita unos días de lo que sea, violencia de género, para que esa persona, si no puede acudir al trabajo, no tenga miedo de que se le vaya a quitar la prima de productividad o de puntualidad porque ha faltado y demás, que tenga una seguridad, que se la pueda cambiar de centro de trabajo sin que pasen semanas o meses mientras pueda haber un maltratador en la puerta esperándole y ella tiene que estar ahí yendo sufriendo. O sea, son mil cosas, pero que necesitamos una persona al otro lado interesada en resolverlo. Entonces, ¿qué tenemos al otro lado? Pues de momento tenemos una jefe de recursos humanos que, por ponerte un ejemplo, trabaja muchos días hasta las 11 de la noche. Entonces, claro, hay gente que dice, por ejemplo, Lorenzo Rodríguez diría, uy, esta mujer, fíjate, es una mujer, vamos, da la vida por la Diputación, está hasta las 11 de la noche, o sea, fíjate lo que da. Claro, otros lo miran y dicen, bueno, esta mujer no se organiza, porque primero a las 8 de la tarde cierra el Palacio Provincial. A las 8 de la tarde el guarda de seguridad tiene que hacer su ronda y no puede hacerla porque hay una persona dentro y hasta que no se vaya no puede realizar su trabajo. Eso para empezar. O no estás delegando, o tienes sobrecarga de trabajo, o no estás conciliando. O sea, por muchos sitios hay otro punto de vista que es todo me está fallando. Si la persona que es ejemplo, debe ser ejemplo para que todos nos miremos en ese espejo, resulta que está sobrepasada de trabajo y tiene que hacer, digamos, jornadas maratonianas para además, por desgracia, no llegar a casi ninguna parte, porque al final no consuela, digamos, al final no termina de consolidar ninguna de las cosas o parte de las cosas que los representantes de los trabajadores piden y exigen, pues entonces nos vemos ante una situación de un ejemplo que no por estar más horas eres más productivo.
¿Cuál es el siguiente paso que daréis desde SOI en este asunto? Ya habéis presentado los resultados de esta investigación, no sé si tenéis intenciones de Nuestro continuar paso o... ya lo hemos registrado. Primero, que queremos que, como se hizo en el 2012, los delegados de prevención podamos participar en la aportación de medidas. Entonces había unas circunstancias legales y políticas de diferente índole a la que puede haber ahora. Entonces estábamos saliendo de una crisis, ahora estamos entrando. Entonces, bueno, puede haber medidas, que haya más personal, etcétera. Bueno, una serie de medidas que esas sí que pueden ser cambiantes. Y luego, bueno, pues nosotros hemos propuesto, y lo hemos registrado hoy mismo, que no solo se acote a las residencias el estudio, sino que se amplíe tanto al Servicio de Obras y Vías, al Palacio Provincial, al IDJ y a la imprenta, es decir, al resto de los servicios de Diputación. Porque, claro, lo decía esta mañana una representante, dice, joder, me he dado una vuelta por el Palacio, que esa va una vez cada año, y dice, y veo a la gente muy desmotivada, muy desmotivada. Y esa es la realidad, y esa es la realidad. Y yo que voy todos los días, pues no solo lo veo, sino que además intento introducirme dentro de ese ambiente para intentar dar pequeñas soluciones de dónde surge esa desmotivación, cuál es el origen y vamos a ver cómo podemos poner soluciones. O sea, nosotros ya como SOI hemos dado ese paso de que se haga extensivo el propio estudio y si no se hace, digamos, oficialmente por el Servicio de Prevención Ajeno, pues aparte de la figura del psicólogo, que es una figura que nos están requiriendo muchísimo, tanto los trabajadores sociales de los CEAS, educadores sociales y demás, y los trabajadores de las residencias nos están exigiendo esa figura que no contempla el contrato con el Servicio de Prevención Ajeno por una cuestión económica y que creemos que es fundamental ese servicio y muy necesario, porque vuelvo a decir lo que dije y lo dije en otra entrevista, Lucía, la gente está muy tocada emocionalmente con el tema del COVID y lo sufrido todavía en el año 2020. Pues a ver si os escuchan y se soluciona la situación, porque aunque hemos hablado de Diputación, podríamos extrapolar el escenario a cualquier otro tipo de empresa. Es muy importante cuidar a los trabajadores porque, como bien has comentado al principio, son los que marcan la productividad de una empresa y todos, si somos líderes de una empresa, queremos que sea la mejor. Pero para ello necesitamos tener contentos y entender y escuchar a nuestros trabajadores. Entonces, aunque en Diputación hay un problema muy gordo, que esperemos que se solucione y que todos estos trabajadores puedan escapar de esta situación de una vez por todas, hay que mirar por el bien de todos, independientemente de Diputación, de cualquier otro tipo de institución pública o privada. Sí, si me permites, yo sí que al hilo de lo que comentas, sí que haría una invitación a todos aquellos representantes de los trabajadores de todos los sindicatos de las empresas de Burgos, o incluso aquellos que sin ser representantes vean en esto que tiene su importancia, al Colegio de Psicólogos, a cualquier otra organización que cree que podemos o se puede dar publicidad y conocimiento de estos riesgos psicosociales, porque son muy importantes, porque nos va la felicidad en el trabajo y al empresario le va la productividad de su trabajador. O sea, es una cosa yo creo que de puro desconocimiento. Entonces yo invito y gracias a Canal 54 por interesarse por temas tan importantes para la vida. A vosotros por darle voz a un problema que poco a poco debería de ser más conocido por la sociedad. Muchísimas gracias, Fernando, por este ratito. Esperemos que este espacio le haya servido a más de uno para ver que no hay que dejarse ningunear por nadie. Aunque sea nuestro jefe, tenemos nuestros propios derechos y hay que luchar por ellos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Lucía.